Hay momentos en que debo decirles esto como un padre que habla a sus hijos. Estamos complicando la vida más de lo que Dios quiso. Llenamos nuestras alacenas con cosas innecesarias y luego nos quejamos de que no tenemos suficiente. Gastamos dinero en lo que alimenta el ego, pero descuidamos lo que nutre el cuerpo y el alma, y después nos sentimos cansados, ansiosos, inquietos. Dios no nos creó para vivir en ese desorden. Él siempre nos llama a regresar a lo básico. Simplificar no es retroceder, es liberarse. Cuando quitamos lo innecesario, abrimos espacio para que entre lo verdaderamente importante. Queridos hermanos y hermanas, necesito que nos detengamos un momento, detenernos en medio de nuestras ocupaciones, de nuestras preocupaciones, del ruido constante de la vida, porque hay una verdad dolorosa que el Señor ha puesto en mi corazón. Su pueblo está muriendo de hambre en medio de la abundancia. El refrigerador puede estar lleno, las repisas pueden estar llenas, la cuenta bancaria quizás no esté vacía, pero el alma está seca. Podemos comprar casi todo, pero no sabemos cómo alimentar nuestro espíritu. ¿Alguna vez te has sentido así? Parece que no falta nada, y sin embargo el corazón está inquieto. La casa tiene cosas, pero la mesa familiar ya no tiene alegría. Hay ingresos, pero por la noche el descanso no llega. Acumulamos mucho, pero lo esencial, lo que realmente sostiene la vida interior, queda olvidado. En el libro del Deuteronomio se nos recuerda algo profundamente hermoso. Dios permitió que su pueblo pasara hambre y luego lo alimentó con el maná, para que entendiera que el hombre no vive solamente de pan, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Fíjate bien, el Señor no les dio un banquete variado en medio del desierto, les dio una sola cosa sencilla, suficiente para cada día, y con eso caminaron 40 años. Nosotros pensamos diferente. Creemos que para estar seguros necesitamos variedad, reservas, garantías visibles. Pero en la sabiduría de Dios, lo que nos salva no es la abundancia, es la obediencia. No es tener mucho, es tener lo correcto. No es el exceso, es la suficiencia administrada con fe. El maná no era solo alimento, era una escuela. Cuando solo tienes lo esencial, aprendes que Dios es el proveedor. Aprendes que lo que Él da es suficiente y descubres que la abundancia sin disciplina puede matar el alma más rápido que la escasez ordenada. Muchas familias no se destruyen por pobreza, sino por exceso sin dirección. Muchos corazones no se agotan por falta de dinero, sino por falta de sentido espiritual. Por eso el Señor nos llama a regresar a lo básico, no para vivir en miseria, sino para vivir en orden. Y delante de nosotros coloca 5 elementos esenciales, como 5 columnas que sostienen una casa. El primero es el grano. Trigo, arroz, maíz, lo sencillo que ha alimentado generaciones enteras. En la Escritura, el grano es fundamento. Cuando vino el tiempo de hambre, José almacenó grano para salvar a un pueblo. El grano no es llamativo, pero sostiene la vida, y el grano debe morir para dar fruto. Jesús habló de esto refiriéndose a sí mismo. Esto nos enseña que el fundamento de una familia es el sacrificio. Un padre que trabaja en silencio por sus hijos. Una madre que se entrega sin aplausos. Un joven que renuncia a lo innecesario para preservar lo importante. Sin muerte al egoísmo, no hay fruto de amor. El segundo es el aceite. No es solo un ingrediente de cocina. En la Biblia, el aceite representa la unción, la presencia del Espíritu Santo, la consagración. Todo lo que era dedicado a Dios era ungido con aceite. Cuando en una casa hay aceite, significa que todavía hay oración, que hay conciencia de que esa familia pertenece al Señor. Puedes tener muchas cosas, pero si la vida de oración está seca, la lámpara se apaga. Si hay aceite, la luz permanece encendida aún en la noche más oscura. El tercero es la sal.
Una pequeña cantidad transforma toda la comida. Jesús dijo que somos la sal de la tierra. La sal preserva, impide la corrupción. En una familia, la sal es el carácter, la honestidad, la coherencia. Cuando un padre vive con integridad, protege a sus hijos. Cuando una madre vive con firmeza y ternura, sostiene el ambiente del hogar. Pero si la sal pierde su sabor, si perdemos nuestra identidad cristiana, estamos presentes, pero no transformamos nada. El cuarto es el agua. Sin agua no hay vida. En la Escritura, el agua es la palabra, es la purificación, es el espíritu que fluye en el corazón. El agua no tiene forma propia, toma la forma del recipiente que la contiene. Eso nos enseña humildad. Muchas veces queremos que Dios se adapte a nuestros deseos, en vez de dejarnos moldear por Él. Cuando el corazón se endurece, el agua no penetra. Cuando nos volvemos dóciles, el agua viva empieza a fluir. Y el quinto es la miel. Dios prometió una tierra que fluía leche y miel. La miel es la dulzura de la promesa cumplida. Es el gozo de vivir en la voluntad de Dios. La fe no es amargura. Cuando hay orden divino, el alma experimenta una suavidad interior. He visto ancianos que han caminado muchos años con el Señor y en su rostro hay una paz dulce. Esa es la miel del Espíritu que se ha concentrado en ellos con el paso del tiempo. Grano, aceite, sal, agua, miel. 5 elementos sencillos que sostuvieron 40 años en el desierto y que pueden sostener tu casa hoy. Quizás estamos buscando grandes milagros, mientras Dios nos pide fidelidad en lo pequeño. Quizás pedimos más, mientras Él nos pregunta si sabemos valorar lo que ya tenemos. Si en tu casa hay un fundamento de fe firme, si hay oración, si hay carácter íntegro, si hay palabra que alimenta, si hay gozo interior, entonces, aunque vengan tormentas, esa casa permanecerá en pie. No necesitas más, necesitas mejor. No necesitas variedad infinita, necesitas fidelidad constante. Cuando regresamos a lo esencial, descubrimos que Dios nunca dejó de proveer. Él solo espera que aprendamos nuevamente a vivir con lo suficiente, con lo verdadero, con lo eterno. Queridos hermanos y hermanas, hay momentos en que debo decirles esto como un padre que habla a sus hijos. Estamos complicando la vida más de lo que Dios quiso. Llenamos nuestras alacenas con cosas innecesarias y luego nos quejamos de que no tenemos suficiente. Gastamos dinero en lo que alimenta el ego, pero descuidamos lo que nutre el cuerpo y el alma. Y después nos sentimos cansados, ansiosos, inquietos. Dios no nos creó para vivir en ese desorden. Él siempre nos llama a regresar a lo básico. Simplificar no es retroceder, es liberarse. Cuando quitamos lo innecesario, abrimos espacio para que entre lo verdaderamente importante. Los 5 elementos que he compartido con ustedes no son solo alimentos materiales, son principios espirituales. Si tu vida tiene un fundamento firme como el grano, una vida de oración constante como el aceite que no se agota, un carácter que preserva como la sal, una palabra que fluye como agua cada día y un gozo interior como la miel dulce, entonces estás completo. Aunque cambien las circunstancias, aunque llegue la crisis, permanecerás en pie. Miremos los ejemplos de la Escritura. Daniel y sus amigos, en medio del palacio de Babilonia, no eligieron los manjares del rey, eligieron legumbres y agua. Después de un tiempo, estaban más fuertes que los demás. Lo que los fortaleció no fue el menú, fue la obediencia. La sencillez protegió su identidad. Juan el Bautista, en el desierto, vivía con una alimentación muy simple. Sin embargo, tuvo la fuerza para llamar a la conversión, para confrontar el poder, para preparar el camino del Mesías. Su alegría no venía del estómago, sino de la misión. Y el mismo Jesús, cuando fue tentado después de 40 días de ayuno, afirmó el orden correcto.
El hombre no vive solamente de pan. Primero la palabra de Dios, después el alimento material. Cuando ese orden se establece en una familia, todo comienza a transformarse. Quiero que te hagas una pregunta sincera. ¿Cuántas veces has dicho que no te alcanza cuando en realidad no has administrado bien lo que tienes? ¿Cuántas veces has pedido más mientras desperdicias lo que Dios ya te dio? Tal vez el problema no es falta de bendición, sino falta de disciplina. El profeta dijo al pueblo que sembraban mucho y recogían poco, comían y no se saciaban, trabajaban y el salario se les iba en saco roto. ¿Por qué? Porque habían dejado la casa del Señor en segundo lugar. Vivían para sí mismos antes que para Dios. Cuando lo sagrado es desplazado, nada es suficiente. La gratitud es la llave. Un corazón agradecido por lo poco recibe más. Un corazón que se queja por lo mucho termina perdiéndolo todo. He conocido familias con pocos recursos materiales, pero llenas de paz. Y he visto hogares con abundancia, pero llenos de tensión y división. La diferencia no está en la cantidad de dinero, sino en el orden de valores. Una casa donde reina la presencia de Dios puede tener una cena sencilla y una mesa bendecida. Una casa dominada por el materialismo puede tener una mesa abundante y corazones fríos. San Pablo decía que sabía vivir en escasez y en abundancia, sabía estar saciado y tener hambre. El secreto era el contentamiento. Esa es la libertad interior. No permitir que las circunstancias definan tu valor. Estos 5 elementos también representan 5 áreas fundamentales de nuestra vida. El grano es el fundamento de la fe, aquello en lo que creemos y sobre lo cual permanecemos firmes. Si ese fundamento es sólido, ningún viento de doctrina nos arrastrará. El aceite es la vida de oración. Sin oración, la luz se apaga lentamente. La sal es el testimonio y el carácter. Si no vivimos lo que creemos, perdemos influencia. El agua es la palabra que renueva nuestra mente cada día. Sin esa renovación, el alma se seca, y la miel es el gozo espiritual. Sin gozo, la fe se convierte en una carga pesada. Mira tu vida con sinceridad. ¿Está firme tu fundamento? ¿Está viva tu oración? ¿Sigue tu carácter teniendo sabor? ¿Fluye la palabra en tu hogar cada día? ¿Hay gozo o solo quejas y cansancio? Donde hay descuido, allí hay debilidad, y por esa grieta entra el enemigo. Simplificar la vida material vuelve el corazón más sensible. Cuando dejamos de correr detrás de todo, empezamos a escuchar. Cuando dejamos de obsesionarnos por tenerlo todo, aprendemos a dar gracias por lo suficiente. Y en esa gratitud, el cielo se abre. Recuerdo una familia que vino a verme en plena crisis. El esposo había perdido el trabajo, las deudas aumentaban, los hijos estaban angustiados. Pensaban que el milagro vendría de una oportunidad extraordinaria, pero lo primero que hicieron fue ordenar su vida. Eliminaron gastos innecesarios, volvieron a comidas sencillas, comenzaron a orar juntos cada noche. Fueron fieles en ofrecer a Dios lo primero. Lo primero que cambió no fue la cuenta bancaria, fue el ambiente del hogar. Disminuyeron las discusiones, aumentaron las palabras de gratitud y poco a poco se abrieron puertas. Llegó un nuevo trabajo. Las deudas comenzaron a reducirse, pero lo más valioso fue que aprendieron el secreto de la suficiencia. Estos principios no son solo para tiempos de crisis. Si vivimos con disciplina solo cuando falta algo y volvemos al desorden cuando prosperamos, caeremos de nuevo en el mismo ciclo. Dios nos invita a hacer de lo esencial un estilo de vida permanente. Sé en tu familia quien restablece el orden. Tal vez al principio no te entiendan. Tal vez haya resistencia cuando decidas eliminar lo innecesario. Pero cuando vean paz en lugar de ansiedad, suficiencia en lugar de escasez, gozo en lugar de tensión, comprenderán que no estás perdiendo, sino recuperando lo verdaderamente valioso.
No es la acumulación lo que trae la verdadera prosperidad, es la fidelidad. Cuando honramos lo esencial, Dios edifica sobre ese fundamento cosas mayores. Y cuando Él bendice, su bendición no trae tristeza, sino una paz profunda en el corazón. Queridos hermanos y hermanas, hay una clase de riqueza que hace sonreír por fuera, pero sangrar por dentro. Hay hogares llenos de comodidades, pero vacíos de paz. Hay cuentas bancarias que crecen cada mes, mientras la familia se distancia cada día. Y existe otra bendición distinta, la que viene de Dios, la que no trae amargura. El libro de los Proverbios dice que la bendición del Señor es la que enriquece y no añade tristeza. ¿Comprenden esto? No toda prosperidad proviene de la misma fuente. Hay abundancia construida sobre la tensión, la ambición desmedida y el sacrificio de las relaciones. Y hay suficiencia construida sobre la obediencia, el orden espiritual y la fidelidad a lo esencial. Cuando la prosperidad nace del respeto a los principios de Dios, no destruye, sostiene, no divide, une. No carga el alma, la llena de paz. Debo decirles algo que a veces cuesta escuchar. Existen fuerzas invisibles que nos empujan hacia el desperdicio y el desorden. No siempre el problema es solo económico. Hay hábitos de consumo descontrolado, decisiones impulsivas, comparaciones silenciosas que nos llevan a comprar más, a tener más, a demostrar más. Y mientras más corremos detrás de eso, más cansados terminamos. Cuando una familia pierde el orden, cuando el dinero se va sin dejar paz, cuando se trabaja mucho y aún así se siente escasez, tal vez el problema no está en los números, sino en los principios. El profeta Malaquías habló del devorador que destruye el fruto de la tierra. Esa imagen es profunda. Hay algo que consume el fruto de nuestro esfuerzo, y eso solo es detenido cuando regresamos a la obediencia. No piensen que esto es solo organizar la despensa. Esto es una batalla espiritual. Cuando restablecen los 5 elementos esenciales en su hogar, están declarando que esa casa pertenece al Señor, que el dinero no es el dueño, que el consumo no es la identidad, que el orden del reino de Dios está por encima del caos del mundo. Y sucede algo hermoso. Cuando la vida se simplifica, el corazón comienza a escuchar mejor la voz de Dios. Cuando ya no estamos rodeados de demasiadas opciones, disminuye la distracción. Cuando dejamos de obsesionarnos por tenerlo todo, aprendemos a agradecer lo suficiente. Y en ese silencio descubrimos que Dios siempre estuvo hablando, pero nuestro interior estaba demasiado lleno de ruido para oírlo. Jesús advirtió que nos guardáramos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Tu valor no está en lo que tienes. Tu identidad no depende de tus ingresos. Eres hijo, eres hija de Dios. Cuando esa verdad se graba en el corazón, quedas libre de la esclavitud del consumismo. Los 5 elementos esenciales no son una fórmula mágica material. Son signos visibles de verdades invisibles. El grano nos recuerda el fundamento del sacrificio. El aceite nos recuerda la vida de oración. La sal nos habla del carácter y la responsabilidad. El agua nos llama a la purificación y a la humildad. La miel nos recuerda que Dios quiere que experimentemos el gozo. Quiero invitarlos a dar pasos concretos. Primero, revisen la despensa de su vida en sentido literal y espiritual. ¿Qué guardan por miedo? ¿Qué acumulan por apariencia? ¿Qué saben que no necesitan, pero no se atreven a soltar? Tengan el valor de desechar lo vencido, compartir lo que no usan y conservar lo que verdaderamente alimenta. Luego, restablezcan el orden en el uso del dinero. Cuando gastan con propósito, cuando ofrecen a Dios lo primero y ayudan al necesitado, están colocando el dinero en su lugar correcto. El dinero es un medio, no el fin. Y cuando el medio se usa correctamente, se convierte en instrumento de bendición. Reúnan a la familia,
No impongan, expliquen. No hablen solo de ahorro, hablen de valores. Enseñen a los hijos que la felicidad no viene de la abundancia de opciones, sino de la unidad. Cuando todos comprenden el propósito, la obediencia se vuelve más ligera. Y no olviden orar. Consagren su casa al Señor. Bendigan la cocina, la mesa. Pidan a Dios que les enseñe a comer con gratitud, a compartir con generosidad, a administrar con sabiduría. Puede parecer sencillo, pero esos actos crean un ambiente espiritual poderoso. Habrá tentaciones de volver a lo de antes. Habrá momentos en que querrán rendirse porque otros no entienden. Pero en esa fidelidad silenciosa se construye la victoria. La bendición duradera no nace de una decisión momentánea, sino de la perseverancia diaria. Tal vez alguien aquí está agotado por una crisis financiera. Has orado, trabajado, luchado y no ves salida. Escucha esto en silencio. Quizás Dios no ha dejado de bendecirte, pero aún no has ordenado tu vida según sus principios. Pides más, pero no has sido fiel en lo poco. Siembras mucho, pero administras en desorden. La buena noticia es esta: cuando decides ordenar tu vida conforme a los principios del Señor, lo que era devorado comienza a ser protegido. Cuando tú haces tu parte, Dios hace la suya, y su parte siempre supera nuestras expectativas. Ahora te invito a cerrar los ojos en tu interior. Respira profundo y dile al Señor con sencillez: Padre, perdóname por complicar lo que tú hiciste simple. Perdóname por no valorar lo esencial. Hoy decido regresar. Ordena mi mente, mi familia, mi economía. Protege el fruto de mi trabajo. Enséñame a vivir con suficiencia, con gratitud y con sabiduría. Permanece un momento en silencio. No corras. En el silencio Dios habla. En la sencillez Él actúa. Cuando damos un pequeño paso de obediencia, una gran puerta de bendición comienza a abrirse. No necesitas más, necesitas lo correcto. No necesitas impresionar a nadie, necesitas ser fiel a Dios. Cuando lo esencial es honrado, lo extraordinario llega como regalo. Que el Dios de la provisión bendiga a tu familia. Que el Espíritu Santo guíe cada decisión. Que la paz de Cristo reine en tu hogar. Y que en esa casa nunca falte lo verdaderamente importante: la presencia de Dios. Amén.